Hola, you knowers, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por el apoyo. Gracias. La hija del ex alcalde de Colón, Dámaso García Villarreal, confirmó que su padre sufrió un prederrame y está en urgencia de la Policlínica de San Miguelito. Esto ocurre horas después de que se anunciara el cambio de medida por trabajo comunitario del exfuncionario, revocado por el Tribunal de Apelación. Aquí hay un comentario: vaya y que devuelva los carros que se robó en Colón. No deseo mal, pero él sabe que robó. Y Rantan Carros vendió usados a nombre de Colón. Aquí está la hija de Dámaso García, noticia el día de hoy, Dámaso García. Y vamos a escuchar estas declaraciones por parte de la hija. Dale play, vamos a escuchar. Con profunda tristeza del atropello que está sufriendo hoy, y no solamente atropello, de la persecución que está sufriendo hoy mi padre Dámaso Reinaldo García Villarreal. Desde aquí, de este cuarto de urgencia de la Policlínica de San Miguelito, que le acaba de dar un prederrame a mi papá, me dirijo a todos esos que lo están persiguiendo. Persiguiendo. Que allá arriba hay un Dios. Amén. Y todos van a tener su merecido. De este sistema corrupto que nos tenemos que enfrentar día tras día por la persecución política de este país. Allá adentro está mi papá, en emergencia, que ha sufrido 2 derrames y que todo eso constaba en el expediente, pero la persecución no cesa. Y a todos estos que están detrás de eso le mando un mensaje: como a mi papá le pase algo, va a quedar en su conciencia. Allá adentro está mi papá inconsciente con un prederrame que le dio. Aquí estamos en San Miguelito, ni siquiera estamos en Colón. Yo te lo digo y le mando este mensaje al Ministerio Público también: que paren la persecución y sean honestos, porque saben que ese expediente que mi papá solamente quedó metido, habían 19 personas. 19 personas. Interesante, ¿eh? Y ahí solamente lo dejaron. Y ahorita ya entro en esta emergencia. Mi papá se está debatiendo en la vida o la muerte. Entre la vida. Va a quedar en su conciencia como a mi papá le pase algo. Porque a él no están buscando meterlo preso. A él lo que están buscando es matarlo. Opa. Ustedes que hoy dieron ese dictamento de que le revocaron la medida. Por su bendita persecución. Le va a quedar en su conciencia como a mi papá le pase algo. Desde aquí le mando un mensaje, no solamente al Ministerio Público, también a todos los altos mandos de este país. Tenemos 5 meses de haber cambiado de gobierno y pensábamos que iba a ser muy diferente. No nos damos cuenta, y con este profundo dolor me estoy aguantando sentimientos como hija de ver el estado que yo vi a mi papá en antes. Estamos en San Miguelito, señores, en una área totalmente desconocida para todos nosotros. ¿En serio? Y ese es el mensaje que yo le mando a todos los que me están escuchando. El presidente sufrió de esta persecución política, y yo sé que los familiares de él saben lo que nosotros como familiares estamos sintiendo. Yo lo voy a dejar hasta aquí, porque a mí los sentimientos me están invadiendo. Pero habla muy bien, se expresa muy bien. Una mujer bien educada, a pesar que se le sale aquí el apellido, obviamente, ¿no? El sentimiento. Me están invadiendo, y yo, el mensaje que yo les quiero mandar a todos los que están detrás de esto: cesen la persecución, por favor. Es una vida, y dejen de ser tan bajos. Dejen de ser tan bajos. Ahí está. Estas son las declaraciones de la hija del ex alcalde de Colón, Dámaso García Villarreal, que le han cambiado la medida cautelar. Él ha sido encontrado culpable, y aquí vemos algunos mensajes muy crueles, como siempre en las redes. La gente es especialista en ser cruel. Dice: ahora se acuerda de Dios. Un comentario. Otro comentario: cuando robaba la plata del Estado no le dio prederrame. Mira, fuerte. Este tipo no tiene mamá. No tiene mamá, no tiene papá. Ahí no. Esta señora estresa. Dice Miguel Ángel. Yo creo que él es del bando de los pro LGBT. Está bien. ¿Y por qué lo condenaron? Por rezar, dice uno. Que dejen de hablar de persecución, que nada tiene que ver. El señor robó y tiene que pagar. Pero aquí me detengo
ante todas estas personas inescrupulosas que no tienen corazón, que nacieron de una licuadora o de una, no sé, una freidora, nacieron de una tostadora, un equipo de sonido nacieron ellos, no sé, de un carro nacieron. No tienen mamá, no tienen papá estos animales, que no les importa con el sentimiento de las personas, independientemente de la situación en la cual se le encuentra culpabilidad por un delito. Eso se puede entender. Pero aquí hay un punto interesante. Si hay 19 personas en el expediente, ¿por qué solamente culpable Dámaso García? ¿Será que él era el cabecilla, la voz de mando, el que decía? Bueno, definitivamente no soy el abogado de este caso, no soy el fiscal de este caso y no manejo esta información. Esta carpetilla no la manejo yo. Sin embargo, tengo que decir que en esta ocasión es muy doloroso escuchar a una hija, porque nosotros que somos hijos y que somos padres sabemos que esta parte sentimentalmente es dolorosa, es triste. Y esa es la consecuencia, porque los actos que cometen los padres, que cometemos los padres, que cometen los padres, mira cómo lo sufren los hijos, porque este es un sufrimiento, un dolor que tiene ella. Y claro, los sentimientos la invaden. Y yo no puedo acusarla a ella de nada, más que estrecharle mi brazo fraternal y decir, lo lamento, lo siento, no sé si es el sistema. Habría que ver si los abogados no pudieron defender bien a Dámaso García y realmente se comprobó que fuera culpable. Pero una cosa, lo del lamentable prederrame que le ha dado a este señor, puede ser producto del estrés. Mira lo que le pasó a Delfia Cortés, que en paz descanse. Muy duro, ¿verdad? No todo el mundo maneja estas situaciones, el estrés, de la misma forma. Hay gente que también tiene otras connotaciones, como la diabetes, entre otras tantas situaciones. Y todo esto es difícil. Luego de la pandemia, mucha gente quedó también muy susceptible a caer en enfermedades, que esas cosas no las dicen, pero todo eso influye. Entonces, doloroso, pero también es evidente, es indiscutible, que Dámaso García, Tribunal Superior de Apelación del Primer Distrito Judicial, revoca el trabajo comunitario al exalcalde de Colón y ordena su detención inmediata. O sea, Dámaso García es hallado culpable. Y si ha sido hallado culpable, lo siento, con el dolor en el alma, y debe sentirlo más él, pero con dolor en el alma, querida amiga, hija de Dámaso García, tiene que pagar. Si un hijo mío, o un padre mío, o un hermano mío comete un delito, tiene que pagar. ¿Cómo podemos estar por encima de la justicia o de la ley? ¿En qué mundo vivimos entonces? No me parece correcto. Entonces, esto es lamentable, lo lamento, yo espero que se recupere y que bueno, que al haberse encontrado culpable, que pague su condena, aquí en la tierra, con todas sus garantías, pero tiene que pagar. Y yo siempre digo, cuando una persona comete un delito de peculado, en este caso, es de lo que se le acusa, y se le ha condenado ya, de hecho, peculado, ya hemos hablado de lo que es el peculado, hombre, ¿y los bienes dónde están? Eso también hay que resolverlo. ¿Dónde están los bienes mal utilizados, malversados? ¿Verdad? Eso también tiene que responderse. Ahí debería ser ágil el Ministerio Público y devolverle esto al pueblo, al Estado, al erario público. No solamente es la condena, botas la llave, ya no. En este caso, que se recupere. Yo deseo que se recupere, pero que pague su condena. No, que pobrecito nada. Cometiste un delito, paga tu condena. Yo no le deseo la muerte ni el mal a nadie. Eso no es cristiano. Entonces yo espero que se recupere, pero para que pague su condena. Y que se devuelva todo lo extraviado, todo lo perdido, todo lo mal utilizado de los bienes del Estado, los bienes del pueblo, de nuestros impuestos. No solamente de él, de todo aquel que se le compruebe que cometió un delito. You know, pra.